días tengan todos. Mi nombre es Osvaldo Smarrelli. Es un placer compartir parte de la mañana de hoy con ustedes con motivo del foro Herramientas 4.0 para la gestión de mantenimientos de aires acondicionados y refrigeradores. Respecto a esta temática, pues es muy importante evidenciar que a veces actividades cotidianas que nosotros tenemos, como por ejemplo tomar un refresco o disfrutar de un ambiente confortable en un caluroso día de verano, parecen hoy en día actividades casi triviales. Igualmente, damos por aseguradas necesidades esenciales como el transporte, el almacenamiento de bienes perecederos como alimentos y medicinas, el mantenimiento de condiciones adecuadas en espacios habitables, así como en la industria y el uso en el ámbito de tecnologías de la información. Sin embargo, todas estas prestaciones en realidad son lujos que requieren tecnologías de refrigeración de alto nivel, que conllevan un alto costo ambiental, especialmente debido a su uso masivo y su continuo crecimiento. Se calcula que al día de hoy hay instalados unos 3.600 millones de aparatos de aires acondicionados en todo el mundo, número que se multiplicará por 4 en los próximos 30 años debido al crecimiento de las clases medias en los países en vías de desarrollo. Además, es importante destacar que el frío artificial ya supone el 30% de la energía total consumida en edificios, tanto en viviendas como en locales comerciales. De manera que cualquier mejora en eficiencia de los dispositivos de refrigeración, pues resultará altamente deseable, no solamente por concepto de consumo de energía, sino también por concepto de conservación de nuestro medio ambiente. En este sentido, pues damos apertura a lo que será pues este foro importantísimo. Les explico rápidamente cuáles serán las reglas del foro. En primer lugar, pues debo decir que son muy sencillas. Iniciamos con un conjunto de preguntas que tenemos dispuestas para nuestros panelistas. Las primeras preguntas estarán destinadas para todos y las siguientes se formularán de forma específica a cada panelista. Mientras tanto, ustedes, los asistentes que tengan preguntas, las pueden ir formulando a través del chat de la transmisión en YouTube y el botón del chat en la página web www.intelmotics.com. Y al final consolidaremos esas preguntas cubriendo todas las inquietudes presentadas para que nuestros panelistas puedan resolverles. Ya pues, hablando de lo que será pues la presentación de nuestros panelistas, debo decirles que tenemos 3 expertos cuyas especialidades y actividades profesionales están directamente relacionadas con los sistemas de aires acondicionados y refrigeradores. Discutiremos con ellos algunos aspectos claves del tema y su importancia en el contexto actual. Ellos son Julio Londoño, que él es Business Development Manager de SAEC y Product Manager de Daikin. Es un profesional de marketing e ingeniería en HVAC y sistemas de automatización de edificios con más de 20 años de experiencia en la industria. Ha desempeñado múltiples funciones que incluyen ingeniería, soporte de productos, capacitación, gestión de productos, entre otros. Tiene una considerable experiencia internacional en Latinoamérica, es autor, publicador y presentador técnico frecuente en eventos comerciales de la industria. También nos acompaña el ingeniero Agustín Borjas, tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo, implementación de dispositivos e innovación de sistemas para el ahorro de energía en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. En el sector retail, con clientes específicamente en México, Centroamérica y Sudamérica. Finalmente, nos acompaña el ingeniero César Izaza, ingeniero electricista, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde además es líder del grupo de investigación de energía y termodinámica. Adicionalmente, preside el capítulo de Antioquia de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, ACAIRE. A todos, realmente un especial saludo y sobre todo un generoso agradecimiento por acompañarnos en este foro Herramientas 4.0 para la gestión de mantenimientos de aires acondicionados y refrigeradores. Pues ya sin más y dándole el derecho de palabra a todos los panelistas, en primer lugar, pues queremos saber exactamente lo que ustedes hacen. Queremos conocerlos, queremos que nuestros asistentes los conozcan y la primera pregunta pues está dirigida en ese sentido. Podemos manejar el orden, primero Agustín, luego Julio y luego de último César. Adelante Agustín, gracias por acompañarnos. Entonces, cuéntanos qué haces.
¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, primero que nada quisiera saber si sí me escuchan bien, estoy en un lugar un poquito con algo de Perfecto, ruido. te estamos escuchando perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, básicamente nosotros nos dedicamos, el equipo de trabajo y su servidor, a revisar las instalaciones de los clientes y los potenciales de ahorro que pueda haber. Mucho en el tema de refrigeración y aire acondicionado, que en la mayoría de ellos representan en el Pareto el consumo mayor de su instalación. Entonces, específicamente, ¿qué vemos? Bueno, es la infraestructura mecánica, eléctrica y las posibilidades de ahorro a través de bien sistemas de control, de bien mantenimiento o de alguna modificación en la operación misma de los clientes, si eso lo permite sin afectar el confort ni la cadena de frío de los productos. A grandes rasgos, Osvaldo, es lo que nos dedicamos. Hemos tenido la fortuna Muchísimas de trabajar en Colombia. Muchas gracias. gracias a ti, Agustín. A ver, Julio, muy buenos días. Cuéntanos lo que haces para que nuestros asistentes el día de hoy puedan conocer tu actividad. Bueno, mi especialidad es el desarrollo de negocios en la automatización de edificios, o BMS, o BAS también le llaman. Desde el desde la posición de fabricante de equipos, la idea es suministrar el sistema de automatización para las aplicaciones de los equipos, con mucho foco en plantas de agua helada, la optimización. No solo se necesita tener un enfriador o un chiller muy eficiente, también hay que tener un control muy eficiente de toda la planta de agua helada. Entonces, nos enfocamos mucho en el desarrollo de sistemas de automatización para plantas de agua helada y sistemas en general de aire acondicionado, sistemas BAB, BRF o BRB, y el control de los electromecánicos, siempre pensando en tener un sistema que maximice la eficiencia energética en los edificios. Eso es como la parte de aplicación, y mi función es en toda Latinoamérica desarrollar este mercado y darle soporte a cada una de las oficinas pues, que tenemos en toda la región. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias. César, muy buenos días. Es un placer tenerte acá con nosotros en este foro. Cuéntanos lo que hacen para conocimiento de nuestros asistentes el día de hoy. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación a participar en este tipo de foros tan interesantes. Un saludo también a Julio, Agustín, a todos los asistentes al foro. Bueno, yo soy docente, en primer lugar, de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. También me desempeño como investigador, específicamente pues en el área de energía y más particularmente en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y también mucho la interacción de estos sistemas que puedan tener con el uso de energías renovables, específicamente energía solar. En ya 25 años de trabajo como docente y como investigador, pues he tenido la oportunidad de interactuar mucho con la asociación, con el gremio pues que asocia en Colombia a los fabricantes, comercializadores, profesionales y técnicos del sector del aire acondicionado y refrigeración, a CAIRE, y desde hace 2 años estoy presidiendo el gremio del capítulo Antioquia, que faltó pues como esa precisión, Osvaldo, en la presentación. El presidente actual del gremio a nivel nacional es el ingeniero Giovanni Barletta, y tengo también la oportunidad pues de participar entonces por ser el presidente del capítulo Antioquia en la Junta de Dirección General del gremio, que digamos que este año ha tenido bastante trabajo precisamente para ofrecer la información que genere mayor tranquilidad al sector por el tema pues de la pandemia. También quisiera resaltar pues que actualmente coordino un diplomado en proyectos de aire acondicionado y en refrigeración industrial, además pues de una serie de cursos que ofrecemos en alianza también con Acaire, ahorita pues en modalidad virtual, pero que por más de 10 años que llevamos ofreciendo cursos de formación, lo hemos hecho pues principalmente para satisfacer las necesidades y los requerimientos en capacitación, sobre todo pues para la región de Antioquia.
Eso es básicamente pues mi background. Muchas gracias. Excelente, César, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ya digamos que entrando un poco en materia, ¿no? La segunda pregunta, pues, que tenemos formulada para todos ustedes está dirigida de la siguiente manera. La gestión de mantenimientos en los aires acondicionados y refrigeración industrial puede ser un proceso complicado, sobre todo si se cuenta con una gran cantidad de equipos. En el día a día, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los coordinadores de mantenimiento, los técnicos, a la hora de llevar a cabo esta labor y cómo se maneja esa gestión de información? Pues podemos mantener el mismo orden, primero Agustín, luego Julio, luego César. De acuerdo. Sí, Osvaldo. Bueno, nosotros lo que hemos percibido en la mayoría de los clientes, el factor principal es la sustitución de refacciones en el momento adecuado. Es decir, muchas de las veces algún motor tiene dañado, por ejemplo, un elemento básico, puede ser incluso hasta una banda, y no se sustituye por el hecho de verlo minimizado. Es decir, no consideran el impacto que puede tener a futuro el que ese elemento no se sustituya. Entonces, es una cadenita que va provocando que el motor se dañe y después tengas problemas de presión, después tengas problemas ya en lo que son regresos de líquido, etcétera. Entonces, digamos lo que hemos visto a nivel de mantenimiento, que no mantenemos al 100% el estado de funcionamiento de los equipos por falta de refacción. Porque te voy a decir, hoy día en Latinoamérica podemos conseguir estas refacciones con muchos de los distribuidores que existen. Y si no es como antes, que era complicado, salvo de pronto algún sistema de control de automatización, pero fuera de ello lo demás es posible. Entonces yo ese punto importante. Habrá muchos otros, pero ya están enfocados un poquito en ciertas regiones, ¿cierto? O sea, en el área, por ejemplo, en la costa, o puede ser en la zona de Centroamérica, pero ya son como que elementos o oportunidades de mejora en mantenimiento, pero ya específicos por esa región. Muchísimas gracias, Agustín. Julio. Bueno, me parece importante resaltar que cuando se habla de aire acondicionado se está hablando de una industria muy amplia. Es decir, aire acondicionado no es un solo tipo de sistema. Pues típicamente vos mencionabas esa cantidad tan grande de aire acondicionado, es aire acondicionado residencial. Desde ese punto de vista, el mantenimiento del aire acondicionado residencial se hace de forma muy local, pero más allá del aire acondicionado residencial, que le llaman los mini splits o incluso hasta equipos de ventana, hay equipos más grandes y sigue una capa media que puede ser la capa de comercial ligero, se le llama, equipos paquetes en techos de supermercados, y que hay una capa superior muy compleja que son los equipos aplicados, que tienen bombeo de agua, incluso algunos trabajan con mezclas de glicol y son equipos muy, muy complejos. Desde mi área de expertise, que es el BMS, nos enfocamos casi que 100% en esa capa superior. Y uno de los retos más grandes es el acceso al conocimiento para poder hacer un servicio, una reparación, o incluso poder destapar un equipo para hacerle un mantenimiento preventivo. Entonces, el nivel de conocimiento requerido para poder darle servicio a esos equipos es muy alto. Es muy alto y típicamente lo suministran, viene de parte de los fabricantes directamente. Desafortunadamente no tenemos en la academia una formación de equipos o de técnicos o de ingenieros para darle servicio a los equipos más complejos. Entonces se depende mucho del fabricante. Depende mucho del fabricante. Y uno de los retos, por ejemplo, que nosotros cubrimos el Caribe y Centroamérica, no podemos tener un técnico especializado en cada una de las islas o en cada uno de los países. Entonces, cuando hay necesidad de hacer una reparación, pues se incurren en gastos muy altos de tener que enviar un técnico especializado para darle servicio a una máquina de estas. Entonces, desde ese punto de vista, el BMS o la automatización, el IoT es bien importante para poder tener de alguna manera acceso a las condiciones de estos equipos y eso siempre va a ser mucho más económico que enviar un técnico a hacer un diagnóstico.
Y en BMS, parte de los beneficios del BMS es para empresas de servicio, precisamente para tener esa visualización de los equipos en lugares remotos y de alguna manera prever algún problema que se pueda presentar. Muchísimas gracias, Julio. César, adelante. Bueno, Osvaldo, digamos que la respuesta va muy enfocada también de acuerdo como con la experiencia particular. He tenido la oportunidad pues, de apoyar y acompañar a la universidad en los procesos, digamos, como de mejoramiento de los equipos, de digamos que buscar la mejor alternativa para la contratación del mantenimiento, de resolver muchos problemas pues, que ocurren alrededor del mantenimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que la universidad es el dueño de una, y lo hablo pues como una experiencia que también aplica pues como para muchos otros usuarios, dueños, los que tienen que operar sistemas de aire acondicionado. La universidad como tal es el dueño de aproximadamente unos 200 equipos de aire acondicionado individuales. Recientemente, desde el año pasado, hicimos en la universidad una inversión muy importante para instalar un sistema centralizado de agua helada de 500 toneladas de refrigeración, con una proyección para ampliarse hasta las 1000 toneladas de refrigeración, buscando precisamente la mejora de la eficiencia, la mejora del desempeño y de la prestación del servicio. Sin embargo, a pesar de que la universidad es el dueño, como institución, pues obviamente tiene dentro de la institución unos responsables que son los directos que se comunican ya sea con el usuario, que son personas que básicamente buscan es que el equipo satisfaga unas necesidades básicamente de confort, de temperatura, y también es el responsable de estar relacionado con los contratistas, que finalmente son los que tienen que ofrecer las condiciones de mantenimiento para que esos equipos satisfagan esas necesidades, para que permanezcan siempre operando el mayor tiempo posible y para hacer obviamente pues todas las reparaciones. Hay dos problemáticas asociadas a ese responsable que tiene que estar enfrentando todo el tiempo. En primer lugar, pues los usuarios no son conscientes, digamos, como de los consumos de energía que puede representar un equipo de aire acondicionado, de la manipulación que hay que hacerle adecuada a un sistema de acondicionamiento de aire. Entonces, muchas veces lo operan a las temperaturas que no se deben, mantienen ventanas abiertas, puertas abiertas, no dejan encendido una vez, evacúan el salón, en fin, hay infinidad de problemas y posiblemente también, digamos que no reportan las fallas o las reportan cuando realmente no son fallas, en fin, hay una serie pues, de complicaciones para el responsable de mantenimiento. Y por el otro lado, cuando él traslada esas inquietudes al contratista, pues también se encuentra con una serie de problemas con el contratista, pues los contratistas generalmente se seleccionan a partir de unas invitaciones a participar en unos procesos de contratación donde se preparan unos pliegos. Esos pliegos no son fáciles de preparar porque digamos que, como anotaba Julio, no hay unos estándares definidos para ofrecer servicios de mantenimiento en el mercado. Entonces muchas veces lo que se encuentra uno es que le ofrecen diferentes niveles de servicios. Hay que preparar unos mínimos. Los mínimos se definen algunos criterios importantes. Básicamente, pues, son obviamente pues, inspección, limpieza, reparación, que cumplan, digamos que los técnicos con unos mínimos también en términos de formación. Nosotros, por ejemplo, en la universidad exigimos que ellos tengan, los técnicos que se contraten para el mantenimiento tengan el cumplimiento de la norma de competencia laboral. Hay una norma definida pues por la mesa sectorial de aire acondicionado que entonces de alguna manera califica
para que los técnicos que hagan mantenimiento lo hagan de una forma apropiada. Ellos tienen que pasar una serie de pruebas y exámenes y eso de alguna manera garantiza cierta estandarización. Pero bueno, otra cosa es cómo entregan los informes. Entonces todos los contratistas te van a entregar de manera diferente esos informes. Unos los entregan en hojas de Excel, los que mejor lo hacen, otros te lo entregan en hojitas hechas a mano, otros tienen un sistema ya más como te decía, niveles de prestación de servicio y realmente pues eso complica pues el trabajo mucho de los responsables dentro de lo que significa pues el dueño de esos equipos. Ese es pues un poco pues como el panorama que te podría contar de lo que encuentro que ellos tienen dificultades. Osvaldo, tienes el micrófono apagado. Listo, ya. Listo. Sí, no, decía pues que realmente tenemos un panel de primer nivel el día de hoy con nosotros. En función de esa explicación que daban respecto a ese complicado proceso, hoy en día pues tenemos varios retos, ¿no? Que se enfrentan cada uno de ustedes en cuanto a la gestión de mantenimientos y ese valioso volumen de información que se produce a partir de ellos. En función de eso, ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen en el mercado, ¿qué herramientas conocen o cuáles herramientas se usan para solucionar esos problemas que nos acaban de contar? Esta pregunta va a ir dirigida a Julio y Agustín. En primer lugar, Julio, adelante. Bueno, escuchando a César es muy interesante ver diferentes perspectivas. La perspectiva del usuario, la perspectiva del dueño, la perspectiva del contratista y la perspectiva del fabricante. Yo desafortunadamente no. Mi perspectiva es la del fabricante. Nunca he estado en la posición del dueño, del usuario ni del contratista. Siempre he estado en la posición del fabricante. Y desde la perspectiva del fabricante, para nosotros es muy importante que los equipos funcionen muy bien, ¿cierto? Y eso depende mucho de la instalación, de la operación y del mantenimiento. Entonces, las herramientas que usamos para poder tener visualización después de que el equipo sale de la fábrica y asegurarnos de que esté bien instalado, bien operado y tenga un buen mantenimiento, es definitivamente poder almacenar las condiciones de uso del equipo. Entonces, algunos equipos tienen en su sistema de control, y aquí estoy hablando de los equipos de la capa superior, en los equipos aplicados de sistemas grandes, enfriadores o chillers o equipos paquete aplicados, que son los paquetes de techo gigantes. Estos pueden almacenar condiciones de operación. Entonces, para nosotros como fabricantes podemos descargar esa información y ver cómo está operando el equipo. Ahora últimamente, el acceso remoto a los equipos lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. Los modems incluso existen desde antes de la invención del Internet, de hecho, y teníamos acceso a algunos de esos equipos vía modem. Hoy en día podemos acceder a toda la información de operación del equipo vía la nube con tecnología IoT. Y al tener tecnología IoT podemos almacenar toda esa información directamente en la nube y hacer gestión de análisis de la data desde la nube. Entonces, como fabricantes, tenemos un lago de información, un lago de datos gigantes y utilizamos herramientas de evaluación para poder ver cómo se comportan los equipos. Desde ese punto, ¿qué nos hemos encontrado? Pueden haber tendencias de comportamiento que uno no las puede ver desde las pruebas que hace en la fábrica, y con esa información de tendencias de comportamiento hacemos mejora de diseño. También nos podemos dar cuenta si un equipo está mal operado, poder generar algunas alarmas de acuerdo a esa operación y decirle al usuario:
señor usuario, nosotros no tenemos un contrato de mantenimiento con ustedes, pero sí estamos detectando problemas de operación en el equipo que se pueden mejorar, no sé, con algunos cambios. Entonces, esa es la perspectiva que yo puedo ofrecer desde el fabricante. Empecemos con un año de servicio, precisamente para asegurarnos de que ese primer año, particularmente las condiciones de operación, sean las mejores. Y si hay algún elemento que podamos mejorar en la operación, poderlo hacer durante ese primer año de servicio. Excelente, excelente, Julio. Ahora, Agustín, perdón, en el mismo caso, bajo la misma pregunta, pero dirigido hacia los sistemas de refrigeración, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las herramientas que principalmente se usan? Gracias, Osvaldo. Pues básicamente es lo mismo que mencionó Julio y coincido con él en el tema de la perspectiva, porque en mi caso sí tuve la oportunidad de estar del lado del cliente en Walmart. Y efectivamente lo que dice Julio es 100% cierto porque ellos, en el caso de Walmart, maneja sistemas de monitoreo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esta herramienta de monitoreo, esta herramienta de control es muy buena, Osvaldo, porque te da la información que necesitas por lo menos para evaluar remotamente el funcionamiento del equipo. Es decir, tienes temperaturas interiores, temperaturas exteriores, horarios de operación, consumo de energía. Entonces, todos estos valores te ayudan a determinar si tu equipo está bien. Afortunadamente hoy día con estas herramientas que ya son vía web, no solamente el cliente tiene el acceso, sino también el fabricante y también el proveedor de mantenimiento si el cliente le da el acceso, ¿cierto? Que desde nuestro punto de vista es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estaríamos viendo la misma información y entonces se actúa de forma más rápida. Las herramientas de control a veces, digamos que sí te ven el dato puntual, o sea, temperatura puntual, energía puntual, y como bien dice Julio, hay cosas que se pierden de vista porque no los puedes monitorear, o sea, ya son operaciones a nivel local que el cliente seguramente erróneamente maneja y que se tiene que corregir y hasta ya la visita del técnico se puede identificar. Pero hay formas de solucionar, ¿cierto? O sea, siempre es como hacer un procedimiento, siempre es como una supervisión ya de parte del cliente. Entonces, en resumen, las herramientas de control que utilizamos nosotros también en el tema de refrigeración son las mismas, sistemas de monitoreo remoto y lo que son los reportes de servicio y las encuestas a los clientes. Sobre todo al cliente, no únicamente técnico, sino al usuario final que viene siendo pues ya el gerente de local o los mismos operadores. Ese es básicamente, Osvaldo. Muchísimas gracias, Agustín. Ahora, enfocado hacia los dos, tanto Julio como Agustín, sabiendo estas potencialidades y estas bondades que nos brindan estas herramientas, ¿cuáles han sido lo que ustedes consideran, tanto para efectos de las empresas de servicio o técnicos, como de esos clientes o usuarios finales, ese proceso de adaptación de sus sistemas de aire acondicionados, de refrigeración, para adoptar este tipo de herramientas? Bueno, los sistemas de automatización típicamente eran, por el costo, eran casi que dedicados a los sistemas gigantes, a los sistemas grandotes, grandes plantas de enfriamiento, porque cuando uno comparaba el costo-beneficio, pues implementar un sistema de BMS, a pesar de que era un montón de dinero, comparado con el beneficio de operar bien una planta de manera óptima, se libra. Pero para pequeñas aplicaciones como restaurantes o sedes de bancos, esa opción no era presente por los costos. Ahora con el desarrollo de plataformas IoT, ya podemos entrar a ese mercado. Y lo hemos visto, o lo he visto en los últimos 2-3 años, un disparo enorme de implementación en edificios pequeños con sistemas incluso mini-split. Entonces, le llamamos, o le estamos llamando en este foro la versión 4, con el uso de herramientas en la nube o IoT, ha permitido masificar el uso masificar la implementación de sistemas de automatización
en aplicaciones donde antes no podíamos llegar. Y uno de los beneficios que más se ha ofrecido para acceder a este tipo de aplicaciones o de instalaciones es el beneficio desde el punto de vista de servicio. Porque no es difícil hacer servicio cuando se tiene medición. Por ejemplo, cuando estamos monitoreando un chiller, hay que tener acceso a un montón de sensores, sensores de temperatura, de presión. Es muy complejo el sistema de control de un chiller. Pero cuando estamos en un equipo paquete, en un restaurante o incluso un mini split en un paquete, ponerle muchos sensores no es viable, pero con un solo sensor de temperatura, por ejemplo, sensor de temperatura en la descarga, pues no lo utilizamos para control, sino para diagnóstico. Al poder saber de que el equipo no está enfriando de forma correcta, podemos tomar un montón de decisiones. Sabemos que el equipo no está operando de forma adecuada. No podemos saber por qué. Eso sí, inevitablemente tiene que ir un técnico a ver por qué lo está haciendo. Pero el solo hecho de poder medir con un solo sensor las condiciones de operación del equipo ha abierto un montón de posibilidades y ha permitido que lleguemos a esos mercados donde típicamente antes los sistemas de control no podían entrar por los costos. Muchísimas gracias, Julio. Agustín. Sí, igual, o sea, todos esos lecturas puntuales nos ayudan. Hay un tema que también mencionó Julio, también muy importante. Por ejemplo, el fabricante ya pone el sistema de control en el equipo desde el principio, ¿cierto? Entonces ese se integra al Internet y las variables que nos falten, pongamos un ejemplo, en el sistema de refrigeración llega el sistema de control clásico del control del compresor, si es una unidad condensadora, hablemos de algún caso sencillo, y podemos poner el monitoreo, ver la temperatura de la cava, el encendido del compresor, etcétera. Pero la condición ambiental local no la tenemos a la vista. Y entonces este control, que digamos es de una marca específica, que es la que maneja el fabricante, la podemos ver. Entonces con los sistemas IoT, como bien menciona Julio, podemos complementar ya viendo también a lo mejor el funcionamiento del aire que tenga a nivel local el cliente. Si tiene un mini split, podemos monitorear también si está encendido o no, o el aire acondicionado que tenga, ¿cierto? La puerta si está abierta o no de la cava, o sea, es una entrada digital que se puede conectar también a este sistema IoT con una entrada sencilla. Entonces, todos estos complementos de los sistemas de control que ya existen o que vienen de fábrica se pueden integrar. Ahora bien, en el mercado también hay los protocolos de comunicación. Ya muchos fabricantes de controles ya manejan protocolos, bueno, la mayoría Modbus, BACnet, Longworks. Entonces, tú puedes integrar todos estos dispositivos sin tener que estar utilizando, digamos que dos plataformas. Si tu sistema de control central, por ejemplo, es de Honeywell, entonces pones un controlador Honeywell y vas integrando muchos de los equipos o elementos que tiene el cliente, no solamente refrigeración, aire acondicionado, sino también incluso equipos de cocina o medición. Básicamente eso, Osvaldo. Muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, ya esta última pregunta, excelente. Ahora vamos a la siguiente pregunta. En el sector hemos visto que los técnicos juegan un papel fundamental en el desempeño de esta gestión del manejo y mantenimiento de estos sistemas que estamos conversando. Ahora, ¿cómo creen que puede hacerse para que ellos jueguen un papel más determinante en esta adopción de este tipo de tecnologías? Esta pregunta va dirigida a Agustín y a César. César, adelante, tu derecho de palabra. Gracias, Osvaldo. Pues bueno, digamos hablando de los técnicos, obviamente la preparación del técnico, su formación, que el técnico tenga acceso a fuentes de información, a que se prepare cada vez más para que estas tecnologías permitan que se adapten fácilmente. Entonces, digamos que ahí habrían dos opciones, pues que generalmente uno encuentra en el sector, pues una es a través de los fabricantes que generalmente ofrecen programas de formación muy específicos, obviamente como a las marcas, a sus equipos, a las tecnologías que ellos usan. Es una opción perfectamente válida y que hoy en día muchos técnicos tienen acceso a esas formaciones a través precisamente de las empresas que ofrecen esos cursos muy particulares.
Otra, pues la que, digamos que el técnico, por sus propios medios, puede acceder a un instituto, a un centro de capacitación, en Colombia pues específicamente en el SENA, que es donde se forman pues casi todos los técnicos que hacen mantenimiento en equipos de refrigeración y aire acondicionado. Hay algunas otras instituciones, unas privadas y otras públicas. Y finalmente también pienso que hay una responsabilidad muy importante de parte tanto del gobierno como de las agremiaciones, porque al, el técnico al no estar capacitado suficientemente para hacer mantenimiento, y de esto son conscientes, pues, obviamente, pues, las instituciones gubernamentales, se corre el riesgo de que los equipos de aire acondicionado y refrigeración generen un impacto, no solamente pues digamos que un impacto en que no está ofreciendo el servicio que debe ofrecer o está generando unos costos por fuera de lo esperado, sino que es un impacto también ambiental. Recordemos que uno de los principales problemas con el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración son las fugas de refrigerante, son los altos costos por una mala práctica en los procesos de mantenimiento. Y esos dos factores, pues obviamente influyen radicalmente en los impactos ambientales que hoy en día están declarados digamos, en tratados que ha firmado el país, la enmienda de Kigali, que es una enmienda que se anexó al protocolo de Montreal, donde el gobierno se compromete a tomar medidas para reducir tanto las emisiones directas que están relacionadas con las fugas de refrigerante, como las emisiones indirectas que están relacionadas principalmente con el consumo de energía. Hay otros compromisos, COP21, entonces el país se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y para el 2050, los porcentajes. Entonces esos compromisos generalmente solamente se llegarán a cumplir en función de que las personas relacionadas precisamente con que se puedan llegar a implementar estas medidas estén lo suficientemente capacitadas. Ahorita estaba leyendo un informe de la Agencia Internacional de Energía. Los equipos de refrigeración y aire acondicionado se multiplicarán por 3 de lo que hay ahora para el 2050. Las condiciones económicas de los países en vía de desarrollo y la mejora de la calidad de vida va a hacer que se multipliquen por 3 para el 2050 el número de equipos que hoy en día tenemos de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, lo que se viene pues es muy grande, es grave si no se hace nada ahora, y precisamente esa es una de las tareas importantes de tener técnicos capacitados para que operen y hagan mantenimiento a los equipos de refrigeración y aire acondicionado de la manera más adecuada. Como les mencionaba hace un rato, pues también hay en Colombia pues hay una norma de competencia laboral que inclusive pues recientemente fue modificada, adaptada, que lamentablemente muchas de las empresas que hoy en día, los dueños, ¿cierto?, de los equipos de aire acondicionado y refrigeración que contratan los servicios de mantenimiento, muchas veces no exigen, digamos, que el técnico esté certificado específicamente en esta norma de competencia laboral. Puede que la norma no sea lo suficientemente completa y no nos genere pues el técnico con la mayor formación que uno desearía, pero igual, o sea, es un avance, digamos que tiene unos conocimientos básicos muy importantes, y lo que esperamos es que las empresas sean responsables también en ese sentido. Cuando van a contratar, traten de buscar técnicos que por lo menos certifiquen sus conocimientos. Y esta norma pues es un avance para eso. Eso es algo de lo que se habla mucho en las reuniones con el sector, que generalmente siempre se critica la informalidad en el sector. Es una realidad pues que no podemos negar, y muchos de los que ofrecen mantenimiento hoy en día a equipos de aire acondicionado y refrigeración son personas que se forman
en la práctica, que se forman en la calle, que empiezan como ayudantes y empiezan a aprender, lamentablemente, malas prácticas. También es una realidad que en nuestra sociedad el acceso a la educación no es universal, hay dificultades económicas y posiblemente no tienen acceso a procesos de formación, pero igual es cuestión de buscar oportunidades, de hacer gestiones, de tener voluntad y permitir que los técnicos puedan tener acceso a esa formación que sí es muy importante en este caso para ofrecer y para poder llegar a operar adecuadamente las nuevas herramientas que ofrece, en este caso, por ejemplo, las tecnologías 4.0. Muchísimas gracias, César. Agustín, respecto a la misma pregunta que formulaba y que respondía muy bien César acerca del papel que desempeñan los técnicos en este proceso de adopción de este tipo de tecnologías, ¿qué nos puedes aportar? Sí, gracias. Coincido totalmente con César. O sea, lo ideal que todos los técnicos tengan una certificación y por lo menos un estudio base del ciclo, por ejemplo, de refrigeración. Esto porque más que nada para que ellos generen una lógica a la hora que están generando una reparación. Muchos técnicos, como también bien lo decía César, aprenden durante la marcha, es decir, llegan y el compañero le enseña o el jefe, ¿sabes qué? Si esto la ves abierta, pues la cierras, si esto lo ves arriba, pues lo bajas, pero a veces no explican el porqué, o sea, que hay una transferencia de calor, que una presión va ligada a una temperatura. ¿Ves? Ese tipo de cosas básicas son muy importantes para que el técnico llegue con más herramientas y más lógica a realizar su trabajo. Las herramientas pues están a la mano, podríamos decir, porque están en internet, o sea, tú puedes llegar y ver un equipo y buscarlo en internet y encuentras la ficha, pero a veces la ficha técnica es tan grande que el técnico mismo no le da flojera, en resumen, revisar toda la ficha. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Nosotros pensaríamos en algo más creativo, que por ejemplo el fabricante, si bien tiene que elaborar su ficha técnica, hubiera algo que fuera al punto, algo que en una hoja, un troubleshooting que digas, ok, si encuentras esto, haz este procedimiento, ¿cierto? Entonces, una especie de video también son muy buenos. He visto muchos videos en internet sobre reparaciones, de cómo procurar que esté funcionando bien tu equipo. Entonces, a los técnicos se les facilita y hoy en día, pues, la mayoría que son de cierta edad están familiarizados con el tema de Internet, del tema de encontrar esta información y entonces ellos, entre más concisa y más directa sea, mucho mejor. Entonces, la sugerencia es escribirse, digamos que una especie de manual más sencillo, más amigable para que el técnico pueda accesarlo. Y es más, si el manual va ligado con si estamos hablando de un dispositivo de control, si está ligado a ese dispositivo, ver el tipo de aplicación que lleva, porque como bien también decía Julio, tú vas a encontrar, o sea, hablas de refrigeración, muchos equipos de refrigeración, unidades condensadoras, sistemas racks, o sea, variedad. Entonces, a los técnicos hay que darles esa facilidad de forma práctica para que puedan ellos entender en campo el equipo que van a reparar. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, ya vamos entrando ya en la última pregunta y en función de eso, ya que habíamos abordado el tema de estas herramientas, abordado, digamos, algunos inconvenientes, obstáculos para la aplicación de estas herramientas desde el punto de vista del cliente final. También los obstáculos o por posibles inconvenientes que se presenten desde el punto de vista de los técnicos, esas empresas de servicios para aplicar este tipo de tecnologías, pero podemos profundizar un poco con respecto a este tipo de herramientas. Ya hemos hablado un poco en sentido de que no solamente mejoran la proyección de los mantenimientos, sino que aumentan la vida útil de los equipos. Inclusive son proclives a reducir el consumo energético en estos sistemas. Entonces, esta pregunta va dirigida a Julio y a César. ¿Cómo desarrollan cómo aplican este tipo de tecnologías para poder mejorar la vida útil de los equipos, de qué manera influyen en la reducción del consumo de energía y en la proyección de su vida útil? Adelante, Julio. Bueno, la verdad es que el BMS nació con el propósito de ahorrar energía. Esa es la razón más importante de tener un BMS. Los fabricantes se preocupan mucho por ofrecer equipos eficientes, lo cual está bien. Un equipo siempre debe buscar tener esa máxima eficiencia.
pero la eficiencia en un edificio no está solo por los equipos, está es por el sistema y cómo se opera el sistema. Y desde ese punto de vista ha habido una evolución en el diseño de sistemas. Por ejemplo, en sistemas que trabajan con agua helada, empezamos con volumen constante, no habían variadores de frecuencia, luego pasamos a variadores de frecuencia, pero los chillers seguían siendo constantes. Hoy en día tenemos flujo variable en todo el edificio, donde los enfriadores o los chillers permiten modular el flujo. Pero a medida que vamos buscando sistemas más eficientes, el control se vuelve más exigente. Entonces eso hay que tener ese balance. Y para poder operarlo muy bien hay que tener un conocimiento muy profundo de cómo funciona el sistema. Y ahí viene pues, yo siempre he dicho, la refrigeración y el aire acondicionado llegan a un punto donde se separan y lo que los separa no es la tecnología, sino la aplicación. Entonces, para poder lograr un beneficio de ahorro energético en sistemas de aire acondicionado, hay que conocer muy bien la aplicación más allá de los equipos. Nosotros en Daikin desarrollamos un equipo altísimamente eficiente, con unos rodamientos magnéticos. Y nos hemos encontrado que reemplazan equipos viejos con estos equipos nuevos, esperando un ahorro energético, y lo que pasa es que se les dispara el ahorro. Y el usuario dice, pero ¿por qué estoy usando más energía si tengo el equipo más eficiente del mercado? Ustedes me vendieron el Rolls Royce de los equipos y me está gastando peor que un carro viejo. Es por la forma de utilizar el equipo. Entonces, si tenemos un sistema, no sé, de volumen constante y que ya puede tener unos 15, 20 años, y reemplazamos solo los equipos por estos super eficientes y los seguimos operando de la forma antigua, no vamos a tener un beneficio. No vamos a tener un beneficio. Entonces, no solo los equipos deben ser eficientes, sino el diseño y la forma como se opera. Y ahí es donde vienen las herramientas de automatización, que son las que me permiten operar el sistema completo de manera óptima. Y no solo concentrarme en la planta de agua helada. La planta de agua helada se afecta directamente por las condiciones de operación en las zonas. Una válvula mal seleccionada o mal balanceada hace que mi planta de enfriamiento trabaje de manera ineficiente. Entonces, los sistemas de control me permiten ver todo el edificio de manera completa. Ahora, si yo puedo jalar toda esa información con una de estas tecnologías IoT y almacenar toda esta cantidad de data en la nube y utilizar herramientas de análisis de datos, de inteligencia artificial, de análisis de tendencias, de modelación de comportamiento, puedo optimizar aún más la eficiencia energética del edificio. Entonces, aquí lo que estamos es apenas en pañales, la verdad. En el área de automatización de edificios y de eficiencia energética aplicada a sistemas de aire acondicionado, porque lo que podemos empezar a aprender con el análisis de este montón de información que estamos almacenando es muchísimo. Y apenas estamos rasguñando la superficie de todo lo que podemos hacer con estas tecnologías. Muchas gracias, Julio. César, adelante. Osvaldo, sí, estoy de acuerdo pues con las tecnologías, digamos, de monitoreo, de acceso remoto, las tecnologías IoT, las tecnologías 4.0, tienen un potencial inmenso que todavía estamos empezando a explorar y estamos empezando a aprovechar. Yo no las circunscribo en este momento, no las circunscribo solamente al ahorro de energía, a pesar de pues, que es un factor muy importante. Yo también las asociaría, pues, dada su versatilidad, a otros dos factores que hoy en día inclusive están tomando una importancia muy relevante, y es la calidad del aire interior. Yo podría llegar a mantener unas condiciones reales de calidad de aire interior en función de las variables que puedo medir,
generalmente pues puedo hacerlo vía remota o automáticamente con un medidor de CO2 posiblemente, y tener información que me permita a mí tomar decisiones de manera automática o irlas ajustando en la medida en que pueda tener información sobre la evolución del desempeño del sistema para mantener siempre unos parámetros adecuados de calidad de aire interior, que hoy en día digamos que son muy importantes, dada pues la situación de la pandemia. Y no solamente podría ser el CO2, sino pues otras variables que se puedan llegar a medir. No es lo mismo cuando se diseña los recambios de aire en una zona o en un edificio para unas condiciones de diseño a lo que ocurre en una situación real. No es la misma cantidad de aire que debe ingresar si hay una sola persona o si está el número con el cual se diseñó el sistema, o si hay un número mayor de personas que por X o Y motivo están en esa zona. Entonces, los recambios de aire obviamente deberían fluctuar en función de esa ocupación para mantener las condiciones de calidad de aire interior adecuadas. Y eso se puede lograr, digamos, como con este tipo de tecnologías. Otra que me interesa mucho, que inclusive, pues, digamos que para el sector de, sobre todo de refrigeración, de conservación de alimentos, puede ser muy interesante, es el tema del monitoreo, la medición, el IoT que se pueda llegar a implementar, digamos, como para verificar constantemente las fugas de refrigerante. Es increíble, o sea, las cifras posiblemente no las podremos llegar a mencionar, pero de la cantidad de refrigerante que hoy en día el país tiene que importar para suplir solamente necesidades de mantenimiento por fugas de refrigerante. O sea, para el año 2019 al país estaban importando más de 2.000 toneladas de refrigerante HFC y también HCFC, que posiblemente pues digamos tiene un menor impacto ambiental, pero igual también tiene un impacto ambiental muy grande, y sobre todo los costos y sobre todo los problemas que se pueden llegar a acarrear en una planta cuando tienen un producto que necesita mantener una cadena de frío y necesita conservar la temperatura invariable. Y si hay una fuga de refrigerante, eso es una catástrofe. Los equipos hoy en día pueden llegar a considerar o a tomar decisiones, a tener sistemas de almacenamiento de refrigerante para eventuales fugas y digamos que tomar decisiones a las 3, 4 de la mañana cuando no hay nadie en la planta y se necesita tomar una decisión de manera automática, que llegue pues un reporte, que ese reporte pueda finalmente ayudar a tomar decisiones para conservar, para digamos que evitar la pérdida de ese producto. Entonces, finalmente anotaría como esos tres factores: ahorro de energía, obviamente, calidad del aire interior y también digamos, el conservar el valor de mi empresa en términos, por ejemplo, de la conservación de los productos. Solamente quería como anotar algo, si me permites, pues como extenderme un poco más, y es que todas estas tecnologías obviamente pues nos están ofreciendo mucha información, mucha. Habrán sistemas lo suficientemente estandarizados, conocidos, de los cuales entonces esa información que yo tomo es fácilmente, digamos, interpretada para tomar decisiones respecto a mejorar o mantener unas condiciones adecuadas. Pero hay veces hay mucha información que en este momento posiblemente todavía no sabemos cómo interpretarla para llegar a tomar esas decisiones. Entonces todavía hay un trabajo muy importante por hacer, modelos termodinámicos, modelos que correlacionen variables con otros efectos, porque tenemos mucha información y muchas veces los operadores de los equipos de aire acondicionado y refrigeración, esa información que llegan y la guardan en una carpeta y nunca se dan cuenta pues de lo que está pasando en su instalación. Entonces necesitamos, digamos, y es una oportunidad para muchas empresas, empresas que hoy en día están trabajando y otras que pueden nacer,
en conocimiento de cómo todos esos datos realmente yo los puedo correlacionar para tomar las mejores decisiones que permitan en esos tres aspectos mantener los sistemas de la mejor forma posible. Gracias. Muchísimas gracias, César. ¿Verdad? Excelente, ambos, Julio y César. Ahora, ya que vamos entrando en la parte final de nuestro foro, quiero preguntarle a ambos, a Julio y a César, aprovechando también su visión analítica y propositiva propia del mercado. ¿Qué falta? ¿Sienten ustedes que falta mayor o que falta mejor acogida de estas herramientas 4.0 en cada uno de los sectores? ¿Qué creen ustedes que podría hacer falta para que se dé una evolución generalizada en la industria 4.0? ¿Qué consideran? Adelante, Julio. Hombre, uno de los retos de la masificación de los sistemas de automatización ha sido que el conocimiento es desarrollado por los fabricantes. Entonces, para uno aprender de automatización de edificios, no va a una universidad o a un instituto técnico, sino que va a trabajar con un fabricante y se especializa en la plataforma de este fabricante. Y así, pues, los que trabajamos en automatización de edificios hemos aprendido gracias a haber trabajado y ser capacitado por un fabricante en esas plataformas. Con la llegada de IoT, bueno, y alrededor del desarrollo de los fabricantes también hubo un desarrollo de protocolos de comunicación inicialmente propietarios, luego se hizo una estandarización de protocolos abiertos, BACnet, LON, Modbus, pero el conocimiento de esos protocolos todavía sigue siendo muy intrínseco al oficio de automatización de edificios y muy asociado a lo que los fabricantes como lo quieran configurar. Ahora, con la llegada de plataformas en la nube, esos protocolos están perdiendo protagonismo porque no podemos llevar la información en forma de protocolo a la nube. Entonces, alrededor de la nube se está formando un nuevo lenguaje. Hablamos de, por ejemplo, de conectividad entre nubes vía API o intercambiar información entre las nubes utilizando tecnología de sistemas IT, no protocolos. Entonces, al salirnos de ese entorno muy exclusivo de los fabricantes y al entrar en un entorno muchísimo más abierto, que es el entorno de la nube y desarrollo de plataformas en la nube y de jalar información de los equipos hacia la nube, al ya salirnos de ese protocolo, estamos abriendo las posibilidades para que entre un montón de gente que típicamente no tenían acceso. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Intelmotics, que ha desarrollado una plataforma supremamente buena sin tener que depender o estar supeditados a las condiciones impuestas por los fabricantes y por los protocolos existentes. Incluso estamos viendo con BACnet está evolucionando para empezar a adoptar tecnologías como tagging, poner un hashtag a los valores de información para que puedan ser compatibles completamente con las tecnologías en la nube y puedan ser jalados de otra nube vía API. Entonces, eso pienso yo que va a abrir las opciones para que un montón de gente pueda participar y agregar sus desarrollos a la industria. Otra cosa que también es importante, lo mencionaba ahorita César, es el uso de tecnologías de inteligencia artificial para control. He visto un par de ejemplos donde estas empresas, y es completamente cierto lo que dice César, abre un portafolio de oportunidades para empresas que utilicen la información para hacer optimización. Entonces, en lugar de utilizar un PID, que es el típico ejemplo de automatización, podemos utilizar información histórica para predecir el comportamiento de un edificio y controlar los equipos de acuerdo a esta predicción. Entonces, al salirnos de ese entorno y pasarnos a la nube, estamos abriendo la puerta para un montón de otras empresas que pueden aportar de una manera muy positiva a la industria. Entonces yo pienso que así es, vamos a ver en el futuro un montón de adelantos alrededor de nuestro oficio que no vienen necesariamente de los fabricantes.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias de verdad. César, adelante, tu turno. Bueno, ¿qué viene ahorita necesario pues para que esto se adapte? O sea, yo creo que mejorar, esta época de la pandemia ha sido una oportunidad muy buena. Me gusta mucho un meme que han compartido por ahí varias personas que muestran, es que al nuevo, por favor, denle la bienvenida al nuevo experto en tecnología de la empresa. Entonces muestran a un personaje con la cara del virus. Realmente pues lo que ha sucedido en estos 6 meses de pandemia con las redes, con el acceso a Internet, con, con la posibilidad de que las personas pues se mantengan conectadas, que tampoco pues es tan bueno pues exagerar, pero nos ha obligado pues a eso, a tener que a tener que operar inclusive remotamente. Entonces, digamos que esta época ha sido propicia para eso, porque hay que vigilar los procesos desde la casa, hay que vigilar que el producto esté adecuado allá en la empresa, pero yo no puedo ir a visitarle, a mirarla adecuadamente. Y entonces esta pandemia ha permitido avanzar mucho en eso, ha permitido mucho avanzar también en algo que creemos que no es, que digamos que no es un problema, pero hoy en día pues la infraestructura todavía de Internet todavía necesita pues mucho por mejorar, inclusive pues sobre todo, posiblemente no en las grandes ciudades, pero sí en sectores rurales, todavía hay muchas dificultades para tener una buena red. O sea, ahorita eh, en esta reunión precisamente algunos hemos tenido problemas con el Internet y el Internet es muy importante para una red robusta, rápida, que inclusive ahorita han dicho que es tan importante que ya la van a volver un servicio esencial en Colombia. O sea, cuando normalmente uno tiene que pagar como si fuera un servicio extra, algo como una comodidad adicional, ¿no? O sea, el Internet ya es un servicio de primera necesidad. Entonces, eso, digamos que va a impulsar mucho todas estas tecnologías, Osvaldo. Yo creo que la pandemia llegó también para traer cosas buenas, a pesar de todo lo malo que ha sucedido y que este año, pues para mí ha sido fatal, pero igual, mirándolo de una manera positiva, eh, también ha traído va a traer cosas muy buenas y sobre todo en términos de infraestructura. Cuento un detalle pues como particular solamente como para hablar de esto. Eh, en la universidad precisamente teníamos que tomar la decisión o en llevar a los equipos pues, de aire acondicionado y refrigeración que se instalaron una red cableada, eh, digamos que una infraestructura pues mucho más costosa y compleja, o llevarlo vía red Wi-Fi. O sea, en este momento pues se tomó la decisión por llevarlo vía Wi-Fi con unas reducciones de costos impresionantes y que gracias pues como a esa infraestructura robusta que tenía la red en ese momento en la universidad fue posible. Entonces yo creo que eso va a tener que ir sucediendo en muchas otras empresas y eso va a ayudar mucho a mejorar el desarrollo pues de este tipo de tecnologías. Muchas gracias, César. Bueno, de verdad que excelente este ciclo de preguntas, las respuestas, toda la formalidad y la profundidad de esas respuestas muy dedicadas en lo que fue lo primordial respecto al mercado, respecto a la academia y respecto a la aplicación de este tipo de herramientas 4.0. Pues ya llegamos al final del foro. Hace falta completar la participación de nuestros asistentes. Tenemos varias preguntas. Con respecto a estas preguntas, pues en primer lugar hay 2 preguntas para César. César, ¿qué han hecho con la reconversión? Bueno, ¿es para César o alguno de los participantes? ¿Qué han hecho con la reconversión tecnológica con gas HC y no con los que van de salida como R22?
Pues, Bueno, no sé. el uso de los hidrocarburos ha sido muy importante en los últimos años, impulsado principalmente por estos tratados que les mencionaba que el gobierno ha firmado y donde se ha comprometido precisamente a reducción de emisiones de, de sustancias pues, que agotan la capa de ozono y de gases de efecto invernadero. Los hidrocarburos pues, son una de las principales alternativas para lograr esas metas. Lamentablemente, pues los hidrocarburos tienen el problema que son combustibles, ¿cierto? Los gases refrigerantes HC, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en las cantidades que se usan en ciertos equipos. Entonces, hoy en día ya se volvió casi que un estándar para la refrigeración doméstica. Eh, eh, digamos que en la refrigeración doméstica también ha habido cosas interesantes desde el punto de vista de las tecnologías 4.0, IoT. Hoy ya pues hay muchas neveras que vienen conectadas a internet y uno podrá mirar ahí qué le falta al mercado. Pero también sería pues importante mirar también si la nevera está operando adecuadamente en términos de consumo de energía o en fin otras variables que también pueden ser interesantes. Otro sector que también ha entrado para los hidrocarburos es algunos equipos de aire acondicionado de pequeña potencia, pues hablamos de pequeña potencia, algo así como hasta 3, 5 toneladas de refrigeración, que precisamente un fabricante colombiano ya los está ofreciendo en el mercado y son una alternativa interesante. Estos equipos posiblemente pues por su tamaño sea posible pues instalar algún tipo de tecnología de comunicación, pero creo pues que en este momento el fabricante como tal no los ofrece. Y, el último caso pues donde se está usando principalmente son en refrigeración comercial, dándole un límite de la cantidad de refrigerante. Digamos que un valor estándar son alrededor de 500 gramos de refrigerante hidrocarburo, pero digamos que su uso depende mucho del tipo de equipo, si tiene una unidad exterior, si tiene una unidad interior, si es un espacio confinado, en fin, entonces todo eso va a permitir que se vaya a aumentar cada vez más la cantidad de refrigerante que se puede usar en este tipo de equipos. Gracias, César. Tenemos otra pregunta. César, esta sí va dirigida a César específicamente. ¿Qué papel juegan los gremios en el uso de estas herramientas? Pues yo diría que lo más importante es la formación. O sea, los gremios tienen muchas funciones. O sea, entre ellas es, digamos, que tomar un papel importante en mantener actualizados a los miembros o al sector en general en tecnologías, en avances, en nuevos usos, en normas, en fin. Otro aspecto muy importante que tienen, un papel muy importante que tienen los gremios es la representabilidad. O sea, los gremios se pueden conformar como un organismo que representa a todo el sector, así hayan personas que no pertenezcan al gremio, digamos que es el organismo que puede representar a un sector ante diferentes instancias. Una de ellas, por ejemplo, son las autoridades gubernamentales. Entonces, muchas de las discusiones que se dan al interior de los gremios y que pueden estar asociadas a este tipo de tecnologías puede ser transmitida en bloque, ¿cierto? Como una voz que pueden llegar a escuchar las autoridades para tomar decisiones o para generar normativas o para dar recomendaciones. Entonces, digamos que el papel ahí de los gremios es muy importante en esas dos vías. Finalmente, pues también dentro de los gremios se busca, digamos, como difundir la información y eso se hace, por ejemplo, a través de eventos, de ferias y que permite pues digamos que al resto pues de los usuarios, técnicos o demás personas interesadas enterarse pues de lo que está sucediendo en el sector. Entonces,
creo que también es un papel muy parecido pues al de formación, es más de difusión que de formación, pero igual es como transmitir un mensaje de las ventajas, de la importancia de poder, de que los usuarios, de que los técnicos busquen cómo actualizarse para poder usar estas tecnologías en beneficio, no solamente pues de las empresas, por los ahorros, por las mejoras en sus productos, sino por el bien que pueden hacer también al medio ambiente y en fin a todo el sector. Gracias, César. Vamos a la última pregunta. La última pregunta, pues, es una pregunta abierta. Si podrían contar, pues, 1 o 2 casos de éxito donde ya funcionen este tipo de sistemas, este tipo de herramientas y qué hacen allí puntualmente. Bueno, Sí, pues. Sí, Julio, adelante. Sí, por ejemplo, tenemos una base instalada muy grande de chillers con, nosotros les llamamos Intelligent Equipment. Básicamente es un aparato, un gateway que se conecta al chiller y tiene conectividad Wi-Fi o celular y nos lleva toda esa información a la nube. En la nube podemos hacer se llama una inspección de 300 puntos y podemos hacer comisionamiento remoto de los chillers. En este momento en Latinoamérica tenemos aproximadamente unos 200, un poquito más de 250 equipos que estamos monitoreando con Intelligent Equipment. Esos son los chillers y paquetes. También en la tecnología BRB tenemos varios sitios donde se monitorean directamente desde Japón. Y Japón pues colecciona un montón de información y hace análisis de los sistemas BRB que estamos monitoreando. De esos de BRB, en Latinoamérica tenemos por ahí unos 68 más o menos. La última vez que eran 68. Entonces, no, esto es algo que ya hemos implementado bastante. Esto es a nivel de equipo. A nivel de BMS, también tenemos varios sitios que monitoreamos de forma remota. No es un monitoreo remoto. Hay una diferencia entre monitoreo remoto y acceso a la nube. Cuando uno está en IoT, el equipo está entregando la información a la nube, el usuario se conecta a la nube. Cuando hay un acceso remoto es directamente al sitio. En los sistemas BMS tenemos varios que suben la información a la nube y jalamos y nos conectamos a la nube. Y tenemos otros que nos conectamos vía VPN y hacemos cambios, hacemos operación y también hacemos cambios de programación, actualización de secuencias. Entonces, esto es algo que ya venimos implementando hace bastante tiempo y pues con muy buen éxito, con muy buenos resultados. Gracias, Julio, gracias. Bueno, ya no hay más preguntas formuladas. Finalmente, ya para despedir, pues, este foro de herramientas 4.0 para la gestión de mantenimientos y aires acondicionados y refrigeradores. En primer lugar, pues, quiero agradecer a todo el equipo de panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a Julio Londoño, a Agustín Borjas, a César Izaza, en nombre de todo el equipo de Hello Intelmotics y en el mío propio, así como también a todos nuestros asistentes. De verdad, a todos ustedes, nuestro saludo muy, pero muy especial. Invitarlos a que nos sigan en nuestros grupos de Facebook y LinkedIn, numeral Gestión Energética 4.0, a que nos sigan, nos visiten en nuestra página web www.intelmotics.com. A todos ustedes, muchísimas gracias, Dios les bendiga y hasta el próximo evento.